Bueno, ayer le comentamos prácticamente en el momento en que se dio a conocer de la postura de la Conferencia del Episcopado Mexicano sobre la iniciativa de reforma electoral presentada por el Ejecutivo, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que la Iglesia considera que de llevarse a cabo, de aprobarse, pues representaría un retroceso en el sistema electoral mexicano. Y esta mañana el presidente respondió a este pronunciamiento de la Conferencia del Episcopado Mexicano en los términos que le comentábamos hace un momento en el resumen, que pues respetan a todas las iglesias. Pero ¿qué representa este comunicado por parte de la SEM? Lo vamos a platicar con Roberto Blancarte, especialista en religiones. ¿Cómo está, Roberto? Bien, bien, ¿qué tal, Pascal? Buenos días. Oye, ¿te sorprendió este comunicado que dio a conocer la Conferencia del Episcopado Mexicano y que pues de alguna manera se suma a la postura que tienen muchos sectores en México que consideran que hacer una reforma electoral en estos momentos pues solo podría representar un golpe a la autonomía de la institución que organiza y arbitra los comicios? ¿Te sorprendió? Un poco sí, sobre todo por la firmeza del documento, digamos, por la claridad con la que expusieron sus argumentos y sobre todo, digamos, la firmeza en su posición de defensa del INE y de crítica a la iniciativa legislativa, ¿no? Es hasta cierto punto inusual. Hacía muchos años que no se veía una crítica de este tipo. Me Ujú. recordó, tú que eres de Chihuahua, me recordó aquella intervención de 1986 de los obispos de Chihuahua, que fue por lo demás decisiva importante en el momento de la democratización del país, de cuando empezaba precisamente todo el proceso de democratización y que tuvo un momento muy importante en ese punto, ¿no? Me Cuando recordó eso, ocurrió sí. una elección para gobernador muy polémica entre Fernando Baeza del PRI y Francisco Barrio del PAN, y que pues no sé si es una leyenda urbana o no, pero que el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, en aquel tiempo habría justificado pues en los términos de un fraude patriótico. Te digo, no estoy tan seguro de que esto sea tal cual o es una leyenda urbana, pero en todo caso sí hubo una polémica muy fuerte en torno de esa elección y la Iglesia Católica, como tú bien lo recuerdas, se pronunció en aquel momento. Así es, y yo creo que pocas veces de manera tan clara, de manera tan firme lo han hecho, y bueno, en ese sentido sí me sorprendió, pero muestra también muy claramente cómo el episcopado mexicano está, digamos, mostrando una distancia respecto a este gobierno y sobre todo respecto a ciertas políticas que pueden afectar el proceso, digamos, democrático del país, ¿no? Oye, No, es común que en otras partes del mundo las respectivas conferencias de obispos tengan pronunciamientos tan claros, tan firmes en materia político-electoral. digamos que depende mucho del país, depende mucho de las circunstancias político-jurídicas que existan en cada país, pero no es tan poco común. En algunos lugares se acostumbra mucho más que ahora, que nosotros, perdón, sobre todo porque nosotros tenemos una legislación muy restrictiva que existió durante muchos años y que aunque en la actualidad no es tan restrictiva como antes, queda, digamos, como en el imaginario de nuestra cultura política que los obispos no se meten en política. Sin embargo, hay que aclarar eso. En realidad, la única, digamos, prohibición existente es que intervengan a favor o en contra de un partido político Ujú. o de un candidato en las elecciones.
pero eso no quiere decir que no puedan intervenir en materia, digamos, general de cuestiones sociales y cuestiones políticas. Tienen mucho que decir y lo hacen. Lo que pasa es que ellos mismos no están acostumbrados a hacerlo. Pero sí, en otros países sucede más frecuentemente que acá. Te digo, yo creo que tiene que ver un poco con nuestra cultura política, que los mismos obispos suelen frenarse. Y por eso esta intervención es tan importante, porque en definitiva se ve que están muy, muy preocupados por la situación, ¿no? Ahora, déjame preguntarte esto. ¿Qué tanto habrá influido en la preparación y presentación de este documento el Papa Francisco y o la llegada del nuevo nuncio Joseph Spiteri, que ya pues, entregó sus cartas credenciales al presidente López Obrador? ¿Tienen algo que ver el Papa y el nuevo nuncio, o esto podríamos interpretarlo como una acción únicamente de los obispos miembros de la SEM? Normalmente hay comunicación y es importante, por supuesto, recordando precisamente aquel evento de 1986, se dijo mucho que al final el delegado apostólico, entonces que todavía no era nuncio, Brillone, había intervenido un poco para calmar las cosas con los obispos de Chihuahua. Y en este caso, yo creo que es algo que seguramente se consultó, pero que en donde sí me queda claro que los obispos mexicanos llevan la batuta, ¿no? Tienen un poco más bien la dirección del asunto. Quizás precisamente porque el nuncio acaba de llegar, está apenas tomando cartas, pero seguramente está enterado. Y yo no creo que yo no creo que la Santa Sede tenga una oposición al respecto. Ujú. Más bien yo creo que, a ver, lo que sucede con la Santa Sede y los obispos mexicanos es que hay un flujo de información, y ese flujo de información va generalmente de los países hacia la Santa Sede. La Santa Sede está informada generalmente por lo que los obispos mismos le dicen. Así que en buena parte la postura, no siempre, pero en buena parte la postura de la Santa Sede suele ser un reflejo de las preocupaciones de los obispos. Y en este caso, por eso insisto yo que me queda claro que esta es una preocupación de los obispos mexicanos, en la cual seguramente la Santa Sede no tiene objeciones, ¿no? Ya, ¿qué tan fluida ha sido la comunicación entre el presidente López Obrador, el secretario de Gobernación y los obispos mexicanos? Yo creo que han tenido comunicación, pero al mismo tiempo creo que no ha sido tan constante como se hizo al principio. Si recuerdas, Pascal, al principio el presidente tuvo como un intento de tener relaciones específicas con las iglesias, y tuvo relaciones que algunos vieron como privilegiadas con algún grupo de iglesias evangélicas. Después quiso compensar esto y tuvo una reunión con los obispos católicos. Sin embargo, creo que desde hace un buen tiempo no ha habido una estrecha comunicación, quizás porque lo que se ha visto es que buena parte de las políticas han sido objeto de críticas por parte de muchos obispos. Ujú. Y luego, lo que aquí ya platicamos en otra ocasión, lo que sucedió en la Tarahumara, fue un punto de quiebre importante. Y yo creo que ese punto de quiebre es el que estamos viendo ahora con más claridad, ¿no? Ujú. Sí, un punto de quiebre provocado por un asesinato pues que no ha tenido justicia, porque el principal responsable, quien es señalado como el homicida, como el que causó estos hechos, pues no ha sido detenido a pesar de que ya pasaron 4 meses. Sí, y además, digamos, lo que en ese momento fue claro es que hubo un claro distanciamiento respecto a la estrategia de seguridad del gobierno. Es decir, ese crimen de los dos sacerdotes jesuitas, lo que mostró muy claramente es digamos, del fracaso de una estrategia de seguridad. Y más allá, digamos, de que capturen o no al
al criminal principal de esta banda, lo que sí mostró es que esa estrategia era un fracaso para los propios obispos católicos y para muchas de las órdenes religiosas, ¿no? Digamos, porque tocó además a una orden religiosa que está muy preocupada por la justicia social. O sea, no se le podía, digamos, acusar de ser una orden religiosa de privilegiados como es en otros casos, ¿no? Así que por eso fue tan importante, ¿no? Es decir, mostró el punto en donde ya el episcopado, creo, dijo, basta, hasta aquí no podemos seguir apoyando a una estrategia gubernamental de seguridad y a otras estrategias políticas y económicas que evidentemente son un fracaso en el país, ¿no? Bueno, pues creo que es un tema que hay que seguir con atención y te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy en el programa para comentarlo, Roberto. Al contrario, un gusto como siempre, Pascal. Gracias, ahí está Roberto Blancarte, sociólogo de la religión.